para cantar un par de alabanzas de inspiración, amén. Gloria a Dios. Fortaleza mía, mi único Dios, en quien me refugio yo. Roca mía, fortaleza mía, mi único Dios, en quien me refugio yo. Te adoro, mi Jesús, de mi vida, el Señor eres tú. Te adoro, mi Jesús, de mi vida, el Señor eres tú. Te adoro, mi Jesús, de mi vida, el Señor eres tú. Te adoro, mi Jesús, de mi vida, el Señor eres tú. Te adoro, mi Jesús, de mi vida, el Señor eres tú. Te adoro, mi Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Voy a cantar una nomás para no aburrir. Gloria a Dios. Tengo muchas alabanzas, pero vamos a darle prioridad al mensaje. Amén. Gloria sea al Señor. Así que vamos a leer la palabra y vamos a pedirle a mi hermana que esté orando. Amén. Esté orando por el mensaje. Vamos a leerlo primero. Leerlo, que tiene el micrófono para leerlo. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, sí. Y de alta... No, y él os dio vida. Efesios 2, 1. Y de ella recibiste vosotros. No, Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Lo leo yo? Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Le voy a pedir a mi hermana que esté orando. ¿Ven? Mi hermana venga. ¿Cómo es su nombre? Eva. Y mi hermana Eva. Gloria a Dios. Pero no la Eva de...
capítulo 2, versículo 9. Padre amado, Padre celestial, le damos gracias por estar en su casa de oración, alabando, bendiciendo, glorificando su nombre, porque sabemos, Señor, que aquí es donde nos conviene estar, Señor, Rey de la Gloria. Por eso clamamos a la virtud de la sangre del Cordero, Señor, que nos lave, Señor, nos limpie de la mollera hasta la planta de los pies, santifique, Señor, todo nuestro ser delante de su presencia, Señor, y coloque oídos, Padre, para poder oír, escuchar, Señor, Rey de la Gloria, la enseñanza, Señor, que usted quiere darnos, quiere brindarnos, Señor, en esta tarde. Le agradecemos, Señor, el amor y la misericordia, el privilegio de estar aquí, Señor, en tu casa de oración, bendiciendo y glorificando su nombre, Padre, y colocando oídos, Señor, a tu palabra, colocando oídos, Señor, a tu mandamiento, a lo que usted nos quiere hablar, a lo que usted nos quiere revelar, enseñar, a lo que usted, Padre, nos quiere corregir, Señor, en este día, Padre. Le agradecemos por su amor y su misericordia. Le imploramos, Señor, que en su infinita misericordia, Padre, en esta tarde, Rey de la Gloria, usted llene de conocimiento, de sabiduría, Señor, y sea tu Santo Espíritu, Padre bendito, Rey de la Gloria, el que revele, el que ministre, el que enseña, Señor, el que corrija, el que hable, Señor, Rabasaya, el que dé la gracia, Señor, Rey de la Gloria, para poder explorar, Señor, esta palabra y poder, Señor, recibir esa revelación que viene de tu trono de gloria, esa revelación que viene del cielo, Padre amado. Le damos gracias en esta tarde, Señor, le imploramos que usted bendiga a mi hermana, Señor, que usted bendiga a su hija, Padre, que le dé esa gracia, esa sabiduría, Señor, que le dé esa revelación, Padre amado, al portador de esta palabra, al portador de este mensaje, Padre, le dé su Espíritu Santo, Padre, le llene de su Espíritu Santo, Rey de la Gloria, y usted en esta tarde haga retroceder toda tiniebla de maldad, toda tiniebla de oscuridad, Padre Santo, Rey de la Gloria, todo lo que empañe tu gloria, todo lo que impida tu gloria, todo lo que no sea tuyo, Señor, Rey de la Gloria, usted lo ate en esta tarde, Señor, ate al hombre fuerte, ate toda obra de maldad, de oscuridad, de las tinieblas, y échela fuera, Señor, a las profundidades del abismo. Y aquí, Señor, Rey de la Gloria, Padre, nos amparen tus ángeles guerreros, tus ángeles de gloria, tus ángeles poderosos, Señor, Rey de la Gloria. Padre amado, usted nos cubra, Señor, con esa cobertura celestial, Padre mío, y estemos, Padre amado, bajo las alas del Altísimo, bajo las alas del Dios Todopoderoso. Gracias le dejamos, Señor, en esta tarde. Le pedimos humildemente, Señor, que usted nos bendiga en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con esa bendición gloriosa y poderosa que es la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Toda alabanza y toda exaltación es para nuestro Dios. Amén. Él es digno de toda gloria. Amén. Yo porque les digo, denle la gloria a Dios, porque la Biblia dice que démosle la gloria a Dios. Dice que demos palmas, dice que demos danza, dice que demos, que demos todo lo que podamos a nuestro Dios. ¿Amén? Eso es lo hermoso. Amén. Pero no dice que demos, por ejemplo, 100 palmas, o dice 100 pasos, o dice 100 glorias. No, lo que usted quiera, lo que usted, como usted quiera. Amén. Por eso siéntase en libertad para alabar y bendecir el nombre de Dios. Y si cometemos errores, vamos a cometer porque estamos en el planeta Tierra, amén. Es lo único que allá arriba, allá vamos a ver todo, vamos a ver todo. Aquí no existe en el mundo, de norte a sur, de este a oeste. Recuerde que la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo, somos el cuerpo, somos parte del cuerpo, y Cristo es la cabeza, entonces eso se llama iglesia, eclesia. Pero no somos perfectos hasta que ya lleguemos allá arriba. Allá arriba, así que va a ser bonito. ¿Cuánto esperan ese día? ¿Amén? Amén. Yo espero ese día con gozo. ¿Amén? Por eso yo bendigo a todas las iglesias, a todos los pastores, a todos los hermanos, y tengo cuidado de no hablar de nadie porque es pecado. Me he dado cuenta, le he dicho, Señor, perdóname si he hablado de alguien, perdóname. Le digo, perdóname, Señor, por encontrar esta lengua, porque a veces hablamos y es pecado.
Me di cuenta por el Espíritu Santo que es pecado, sobre todo en este último tiempo. Se habla de uno a otro y tenemos que tener cuidado. Mejor digamos, Señor, los bendigo, Señor. Tú sabes lo que van a hacer. Amén. Si algunos pastores hoy en día han cerrado o han puesto otro negocio en la iglesia, bueno, pasamos nosotros y decimos, Dios mío, tú ten misericordia, ayúdalo, bendícelo, amén. Porque han decaído en la fe, pero para eso tenemos la palabra, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Si usted comió tallerines, ¿no? ¿Cuánto comió tallerines? ¿Cuándo comía tallerines? ¿Tú? ¿Cuándo comiste tallerines? No sé cuándo. ¿Ah? Fideo. ¿Cuánto comió fideo? ¿Le gusta? Ya. Si comió fideo, después vuelve a comer fideo, ¿cierto? Usted no va a decir, nunca más voy a comer. No, vuelve a comer. Lo mismo la palabra. La palabra se escucha una vez, después se escucha otra vez, después se escucha otra vez, y eso produce fe. Y eso fuera el temor. Ahora, el título de esta palabra dice, Dios te ha levantado. Dios te ha levantado. Entonces usted dirá, ¿de qué me ha levantado? ¿Cómo me ha levantado? Ahora lo vamos a entender. ¿Qué quiere decir Dios te ha levantado? Efesios capítulo 2, versículo 1. Lo vamos a leer. Efesios 2. Dice, y Él os dio vida. Él os dio vida. Diga conmigo, vida. Me dio vida. A vosotros, cuando estábamos como muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando la persona está en pecado, en delitos, en pecado, está muerta, o sea, significa separados de Dios. Esa es la palabra muerto. Desde el punto de vista espiritual, bíblico, no es muerte física, pero sí separación con Dios, separación. Entonces, Él nos dio vida cuando no valíamos nada, cuando no servíamos para nada, cuando estábamos muertos, cuando tal vez estaba usted con las drogas, con el vicio, con todos los pecados y estaba ahí, pero Él le dio vida. O sea, usted recibió a Jesucristo, por supuesto, porque Dios respeta nuestro libre albedrío, ¿cierto? Si la persona viene a Cristo, como estábamos conversando con mi hermano Marco, si la persona viene a Cristo es salva, pero si la persona no viene a Cristo y se muere, no sé, porque realmente rechazar a Jesucristo, rechazarlo es el pecado más grande. O sea, Dios le da hasta el último segundo de su vida para que acepte a Jesucristo. Pero hay gente, hoy día empezamos a repartir oraciones, bueno, siempre estamos repartiendo, pero mucha gente en la fe me estoy dando cuenta que cada vez la gente está más indiferente. O sea, no están ni ahí siquiera, como se dice, con la Semana Santa. Yo me acuerdo cuando chica, nosotros corríamos a la iglesia, nosotros íbamos, era algo precioso, estábamos los 3 días en la reunión. Hoy día para la gente ya hay algo aburrido, o si no, muchos lamentablemente no conocen a Dios, pero aprovechan estos días para vacacionar, para comer, para tomar, para fumar, para drogarse, para fiesta, y nada, no tienen nada de Dios, o para negocio, y nada de Dios. Entonces están muertos, porque están separados de Dios, no conocen la realidad. Claro que si esa gente viene a Cristo, viene al Señor, por eso que hay que seguir predicando. O sea, esa persona de muerte pasa a vida, la vida de Dios. Eso es lo que está hablando. Eso dice, Él os dio vida. Y la palabra dice, Él os dio. O sea, que es pasado. O sea, que es cosa de recibir a Jesucristo nomás. No que Él algún día te va a dar vida. No, ya Él te dio vida. O sea, ya lo hizo. En la cruz del Calvario, cuando Él dijo consumado es, Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Pero ahora, ¿por qué no se realiza eso en las personas? Porque las personas no se deciden a aceptar a Jesucristo. No se deciden a seguirle a Él. Entonces dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, Romanos 8:11, vamos a leer Romanos 8:11. Vamos a estar siempre en Efesios y en Romanos, amén. Romanos 8:11 dice así: Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Mire,
el título es Dios te ha levantado. O sea, primero leímos que hemos pasado de la muerte a la vida. Estábamos muertos en nuestro delito y pecado, pero Dios nos dio vida. Dios nos dio vida. Ahora, el versículo 8, Romanos 8:11, escúchelo bien. Dice, diga conmigo, levante una mano, diga conmigo, Señor, yo tomo oídos espirituales para oír tu palabra, y el enemigo no puede hurtar tu palabra de mi corazón. Señor, yo me convierto, dígalo, yo me convierto en buena tierra y voy a dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, en el nombre de Jesucristo. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu, está con mayúscula, el Espíritu Santo está hablando, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu Santo levantó de los muertos a Jesús, lo levantó, mora en vosotros, si ese Espíritu mora en usted, diga conmigo, el Espíritu Santo sí mora en mí, por la fe, dígalo, amén. Si mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué va a hacer? Vivificará, diga conmigo, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Está hablando de mi cuerpo, vivificará por su Espíritu. Su palabra es Espíritu y es vida, que mora en vosotros. Amén. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, o sea, sanará, restaurará, dará fuerza, dará vigor a mi cuerpo. Dice, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Está hablando de cuerpo. No está hablando de alma ni de espíritu, está hablando de cuerpo. Vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu. ¿Y qué es lo que es espíritu? Es la palabra es espíritu y vida, que mora en vosotros. Amén. Hoy día me encontré con una persona, me dijo, estoy de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche haciéndome exámenes. Y yo le dije, venga a recibir la palabra de Dios, venga a recibir a Cristo en su vida y se le van a acabar los achaques, se le van a acabar las enfermedades, se le van a acabar de estar horas, están dando horas al médico. Yo no digo que usted no vaya nunca al médico, se puede ir, amén. Se puede ir, pero cuando empiece a tener la palabra y a tener la palabra, usted se va vivificando, porque Dios no miente. Si no, estaría yo diciendo, a lo mejor sí, a lo mejor no. No, Dios, sus promesas son en el sí y en el amén. Él dice sí y usted dice amén, Señor, lo recibo. Esa es tu palabra. Entonces yo le dije, venga. Sí, dijo, me voy a ir a congregar. No, pero venga a congregarse aquí para que reciba palabra de Dios. Porque la gente, mire, la gente, yo amo a la gente, ¿verdad? ¿Verdad que amo a la gente? Pero la gente a veces me dice, no, que tengo el nieto, que tengo el hijo, que tengo acá, que tengo que ir al médico, que tengo un velorio, que tengo acá. Pero dele lugar a Dios, dele tiempo al Señor. Dígale, Señor, dame oídos para oír tu palabra, que yo me convierta en buena tierra. Entonces yo voy a dar fruto. Y si usted está escuchando esta palabra, usted la va a tomar y no va a dejar que el diablo la robe, porque el diablo viene a hurtar, a matar y a destruir. Pero ¿qué le viene a hurtar? La palabra. No es que está de junto al camino, la recibe con gozo, pero después le roba la palabra. Y después te llega, porque a veces yo también digo, ay, me duele aquí. Y digo, no, renuncio a esa palabra. Mi mano se pone en línea con la palabra de Dios, porque la Biblia lo está diciendo, que si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo Jesús de los muertos mora en vosotros, el Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos vivificará, diga conmigo, vivificará mi cuerpo mortal, o sea, me va a sanar, va a dar ánimo, me va a dar fuerza, amén, me va a vivificar, me va a levantar. Si yo le sirvo a Dios, hermano, si le servimos a Dios, ¿cómo vamos a estar 8 horas o 12 horas en un médico? Si Él no es nuestro Dios, está bien un ratito, lo podemos ver para un examen, pero Él es nuestro Dios.
El Espíritu Santo es poder, es fuego. El Espíritu Santo es algo poderoso, no es una emoción. No, o si algunos creen que es una emoción, no sé, pero para mí es algo tremendo el Espíritu Santo. Ahora, Romanos 7:22 dice, ¿lo encontró? Sí. ¿Por qué? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Amén, eso no. Porque según el hombre interior, ¿cuál es su hombre interior? Su espíritu. Usted es espíritu dentro de un cuerpo. Pero usted, el hombre interior o la mujer interior, porque según el hombre interior, me deleito. Que sea su deleite en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Que sea su deleite en la palabra de Dios. Que usted escuche la palabra de Dios. Usted piense en la palabra de Dios. Usted habla la palabra de Dios. Usted sale de su boca como río de agua viva. No estoy hablando de hablar cualquier cosa. Como Jesucristo decía, yo no hablo por mi propia cuenta, sino que lo que escucho al Padre. Y por eso que nosotros estamos en ese proceso del reino, de escuchar su palabra y de decir lo que Él dice, hacer lo que Él hace. Entonces vamos escuchando y de repente vamos hablando la palabra de Dios y vamos diciendo, Señor, Dios mío, por ejemplo, yo puedo decir, Señor, esta iglesia se llena, estas bancas van a ver gente bendecida, Señor, estoy creyendo. ¿Por qué? Porque tu palabra me dice que si tu principio fue pequeño, tu postrer estado será grande. O sea, yo me afirmo en esa palabra de Dios, esa palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me deleito. Por eso que dice, porque según el hombre interior, me deleito. O sea, es un placer. Mi hombre interior es un placer, es un deleite. ¿Te deleita? ¿Quién le gusta comer mermelada, manjar? A ver, ¿quién le gusta comer mermelada? ¿Se deleita en la mermelada? El manjar, y se deleita en el manjar. Bueno, la palabra tiene que ser así, como un manjar. Amén. Dios bendiga a estas niñas, me encantan las niñas a mí. Amén. Se deleita en el manjar, ¿cierto? Usted se deleita, le gusta. Lo mismo la palabra tiene que ser, amén. Dice, porque según el hombre interior, me deleito. Diga conmigo, me deleito en el manjar de la palabra de Dios. Me deleito en el manjar. A mí también me gusta el manjar, por si acaso. Me deleito en el manjar en la palabra de Dios, amén. Ahora Romanos 8:1, ahí mismo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús... No, 8:1 no. Ahora dice, ahora pues, ninguna condenación, no hay condenación, nadie nos puede condenar. Por eso que no podemos condenar a otras iglesias, allá ellos. Mire, un día cada uno va a salir del cuerpo que tiene y se va a presentar delante de Dios. Cada uno. Yo no voy a dar cuenta por ese pastor, por esa pastora, yo no voy a dar cuenta ni siquiera, o sea, claro, por las ovejas sí oro, sí estoy orando, pero cada uno va a dar cuenta a Dios. Por eso que nadie puede condenar a nadie. ¿Me entiendes? Nadie, no podemos condenar, es un pecado. Dice, ahora pues ninguna, diga conmigo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por supuesto estamos en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿qué significa la carne? Son los 5 sentidos. Claro, porque si este cuerpo, por ejemplo, ya está muerto o sale el espíritu, no sirve de nada. Pero son los 5 sentidos, que es el alma. Los ojos, ¿cierto? Los oídos, la boca, el tacto, el olfato. Son los 5 sentidos que nos hacen pecar. Entonces dice, no anda conforme a los 5 sentidos. Porque el cuerpo, si usted, por ejemplo, una persona que está, por ejemplo, en coma, una cosa así, no está usando los 5 sentidos, ni los oídos, ni nada, ahí está, pues no puede pecar. Pero la persona que está bien tiene los 5 sentidos. Entonces eso se llama la carne, ¿ya? Porque el cuerpo solo no actúa, sino que con los 5 sentidos, que es el alma. Amén, los 5 sentidos, porque por los ojos, ¿cierto? Por eso que dice que si tu ojo es luz, todo
todo tu ser va a ser luz. A veces pecamos con la boca, que la boca, ay, eso sí que pecamos harto. Eso sí que pecamos harto con lo que decimos, con lo que hablamos. Y de verdad que dice, como dice la Biblia, dice que la lengua no hay quien la frene. Podemos frenar los barcos con un pequeño timón y frenamos medias naves. Los animales más veloces lo podemos dominar, pero la lengua, dice, no se puede dominar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sería que no tendríamos solución. No, pero dice la sabiduría de Dios, dice el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Entonces le decimos, Señor, perdóname por lo que yo dije, perdóname, Señor, borra del mundo espiritual toda palabra maldicha, porque dice que de toda palabra ociosa daremos cuenta en el día del juicio, vamos a dar cuenta. Entonces le pedimos perdón por palabras al Señor. Entonces le decimos, Señor, ahora dame sabiduría. Entonces, como la lengua no la podemos controlar, ¿qué es lo que vamos a hablar? Vamos a hablar la palabra. Vamos a hablar la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a hablar la sabiduría de Dios, la palabra de Dios. Amén. Entonces aquí dice los 5 sentidos en la carne son los 5 sentidos. Amén. Confiar. Ahora tenemos que confiar en Dios, confiar que su palabra dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nosotros estamos en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, confiar en Dios es honrar a Dios. Si nosotros confiamos en su palabra, nosotros honramos a Dios. Confiar en su integridad. No podemos darle honor, es darle peso a la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios tiene un peso, es gran estima, es gran consideración. O sea, confiamos en lo que Él dijo. Si Él dijo que la palabra dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, es que es así. Si dice que el Espíritu de aquel que levantó a los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales, tenemos que creerle al Señor. Amén. Ahora vamos a leer Romanos 8:2, ahí donde usted leyó Romanos 8:2, lo mismo que leyó Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ¿qué dice? Ahora, ¿qué dice? Dice, porque la ley del Espíritu, está hablando con mayúsculas, ¿Espíritu de qué? De vida. ¿Qué es lo que es? La palabra. Esa es la ley del Espíritu de vida. La ley me ha librado de otra ley. Había otra ley, la ley del pecado y de la muerte. O sea que cuando conocemos la palabra de Dios, somos libres de la ley del pecado y de la muerte, la ley del Espíritu de vida. Cuando yo empiezo a conocer la palabra, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Ahora, por eso que dice que Romanos 8, 11, 12, diga, 8, 11, 12. De nuevo lo mismo. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Entonces dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, diga conmigo, va a vivificar de nuevo también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Nosotros no le debemos nada a la carne, ¿ya? Pero sí somos deudores del Señor. Ahí Efesios 2:1, ahí volvamos a Efesios 2:1. 2:1, 2 y 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El 3. Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire, leímos Efesios capítulo 2, versículo 1, 2 y 3, dice, y Él os dio vida
a vosotros, ¿cierto? Lo leímos al principio, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, en los cuales anduvisteis, dice que anduvimos en los 5 sentidos, amén, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo la corriente, porque aquí el mundo es donde va Vicente, va la gente, siguiendo la corriente. Estuvimos así, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese es el diablo, ¿amén? El espíritu que ahora opera este espíritu en los hijos de ¿qué? Desobediencia. Eso es una persona que no obedece a la palabra de Dios, entre los cuales también todos nosotros, dice que todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, los deseos de los 5 sentidos, porque los 5 sentidos le produce a la carne todos los deleites, ¿cierto? Empieza por los 5 sentidos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos igualitos los demás, éramos igualitos. Pecábamos, éramos enemigos, ¿sabes? Dice, entre los cuales también nosotros anduvimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los pensamientos, los pensamientos, éramos enemigos también en nuestros pensamientos. Todo lo que pensamos en contra de la palabra éramos enemigos. Si yo decía antes, yo no puedo hablar en público, soy tartamuda, no puedo, ya era enemiga en mis pensamientos, porque tenía que haber pensado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces éramos enemigos, que mi abuela murió, mi papá del corazón, mi abuelo del corazón, voy a morir del corazón. No, son pensamientos malos. Por eso dice el Señor en una palabra, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso que éramos enemigos en nuestra forma de pensar, porque primero el hombre piensa, después lo habla y después lo hace. Entonces, por ejemplo, si una persona quiere suicidarse, la persona antes de suicidarse primero lo pensó. Claro, el enemigo le puso esos pensamientos, pero la persona dejó esos pensamientos y empieza a pensarlo, empieza a decirlo, hasta que lo llega a hacer. Pero si dice todo lo contrario, no, porque Cristo está en mí, el Espíritu del Señor me levanta, el Señor está conmigo como poderoso gigante, la depresión se va, porque por sus heridas yo fui sanado. Entonces estamos hablando la palabra de Dios, y la palabra de Dios es bendición, amén. Entonces sigamos leyendo el versículo 3, sigamos leyendo el 3 hasta el 6. De mismo Efesios capítulo 2, otra vez 3 al 6. Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo